Yo crecí en el seno de una comunidad siria, Shami, pero más Halevi. Cada año, mis abuelitos salieron del Sham en el año 1991. Si no me equivoco, septiembre de 1991. A partir de ese momento, nosotros cada 6 meses viajábamos a Nueva York a visitar a mis abuelitos. Y yo me involucré mucho en la Keilah de Shaarei Zion, que está en Ocean Parkway, que es el Bet Knesset principal de los Halevíes en Nueva York. Y me encantaba perseguir a los Jajamim, tanto los Jajamim que pertenecían a la comunidad Shami, en la esquina, a Eliezer, como los Jajamim que pertenecían a la comunidad Halevi, que era Shaarei Zion. Hubo un gran Talmid Jajam que falleció hace un par de años, no sé si ya son 2 años o menos, que se llamaba Jajam Yom Tov Yedid. Él fue el último Rab Rashi de la Keilah de Halab en Halab, Jajam Yom Tov Yedid. Él construyó mucha Torah en Halab y también en Damasco. Jajam Albert Hammer, cuando estuvo en México, que fue el último Rab Rashi de Damasco, nos contó cómo el Jajam Yom Tov Yedid iba al Sham a estructurar el Talmud Torah que estaba en el Sham y también les hacía exámenes a los niños. Y a mí me encantaba meterme a la clase del Jajam Yom Tov Yedid. Él daba la clase en árabe. Yo tengo el privilegio de entender árabe muy bien por mi familia, por mis papás. Mi hermano Jack está ahí. Baruch Hashem, hablamos árabe los dos y entendemos bien el árabe. Yo me sentaba, ¿tú conoces Jajam Yom Tov Yedid? Yo me sentaba en su clase del Jajam Yom Tov Yedid. ¿Y qué estudiaban? Tanaj. ¿Y cómo estudiaban Tanaj? Cada versículo cantado con sus ta'amim, con su entonación litúrgica, con una energía. Hasta ahorita me tiemblan mis oídos, no les exagero, me sensacionalizo, me siento emocionado cuando recuerdo cómo Jajam Yom Tov Yedid cantaba el Tanaj. Raham Rahamatayim Lerosh Geber. Así. Y después traducía cada palabra en árabe. Y después de traducir cada palabra en árabe, pasaba a Rashi. Saben todos que sí, Y después de pasar a Rashi, pasaba al Radak. Y después de pasar al Radak, pasaba a los Metzudot. Cada versículo del Tanaj, bien leído, y si no lo leías bien, pobre de ti. Y cada versículo del Tanaj, bien entendido, con todos sus mefarshim que están en el libro. Y después comentaban el mensaje del texto del Tanaj. Esa era mi experiencia con Jajme Surya. El Motzai Shabbat, el Jajam Yom Tov daba clase de Haftarat HaShavua, de la Haftarah de la semana. Lo mismo, igualito, explicado palabra por palabra y cantado. Referente a esto, quiero leerles un testimonio del Jajam Tzhak Za'afrani. Jajam Tzhak Za'afrani vive todavía, es un rab que vive en Beit Bagan. A lo mejor hay algunos de acá que lo conocen. Él, su abuelo, su papá, también fue el Melamed en Halab. Y les quiero leer el testimonio de él acerca del estudio del Tanaj. Todo esto referente a lo que mi suegro mencionó. Los sefaradín nunca dejamos de darle la importancia al Tanaj. Nuestras keilot invertían tiempo, esfuerzo, energía en el estudio y en la enseñanza del Tanaj. Dice el Jajam Tzhak Za'afrani así: el Humash, התחלנו ללמד את הילד מחומש בראשית על הסדר.
estudiaban el Humash Bereshit a los 5 años. Ben Hamesh la Mikra, a los 5 años empezaban Humash Bereshit, en orden, sin brincarse un solo pasuk. Ad Yom Kol Hamishah Humshei Torah, hasta terminar todos los 5 libros de la Torah. Vejen Sifrei Nevi'im Arishonim Ve'aharonim, Vesifrei Ketubim. Cuando terminábamos el Pentateuco, seguimos con los profetas Rishonim, los primeros profetas, luego los posteriores, y luego los Ketubim, en orden. Los niños no se saltaban ninguno de los libros del Tanaj. Y posteriormente, el Humash se enseñaba con Ta'amim Mikra, con los Ta'amim litúrgicos, y luego cuando pasábamos a los profetas, tanto primarios como los posteriores, también los enseñábamos con Ta'amim. Y los Ketubim también los enseñábamos con los Ta'amim, y también el libro de Job, Mishlei y Teilim, que tienen un Ta'amim especiales, los enseñábamos también. Y todos ellos, dice el Hacham Yitzhak, se enseñaban con sus mefarshim, con sus comentaristas. ¿Quiénes? La Torah se enseñaba con Rashi, Eben Ezra y Rashbam. Los Nevi'im se enseñaban con Rashi, Radak y Metzudot. Daniel, Ezra y Nehemiah se enseñaban de manera muy medukdak, porque es muy difícil el lenguaje de esos Ketubim, y se enseñaban im pirush male, con una explicación completa. Esa era la costumbre de nuestros antepasados, no brincarse ni uno de los libros del Tanaj, estudiándolos uno por uno. Quiero leer unos testimonios del Sefarad en España, cómo era entendido el concepto del Tanaj a los Sefaradim en España en los siglos XIV, en los siglos posteriores, 15, 16. Quiero decirles que aquí hay una discusión básica entre Sefarad y Ashkenaz. Las yeshivot de Sefaradim le daban mucha importancia al estudio del Tanaj, y las yeshivot de Ashkenaz no les daban tanta importancia y abandonaban algo el estudio del Tanaj. El Rosh, uno de los grandes Rishonim, que era de Ashkenaz, posterior a que su maestro murió en la cárcel en Alemania, él emigró de Alemania y se fue a Sefarad. Sus hijos se fueron con él. Uno de sus hijos se llamaba Rabbi Yehuda, el hijo del Rosh. Rabbi Yehuda, el hijo del Rosh, escribe lo siguiente a sus hijos que crecieron en Castilla, en España. Dice así: Gam tikbeu itim lilmod pasuk bedikduk upirush. Por favor, pongan tiempos para estudiar los pesukim del Tanaj minuciosamente y con explicaciones. Cuando yo era chico, yo no me acostumbré a estudiar Tanaj, dice Rabbi Yehuda, el hijo de Rosh, porque en Ashkenaz, en Alemania, no acostumbraron a estudiar Tanaj. Y después ya no pude enseñar Tanaj en Sefarad, porque de chiquito no aprendí Tanaj. Pero dice, por eso ustedes, por favor, no dejen de estudiarlo para que puedan enseñarlo. Otro testimonio que se me hace muy importante y muy relevante es el testimonio del hijo del Shelah HaKadosh. El Shelah HaKadosh es el alumno del Ramá. El hijo del Shelah HaKadosh fue a una comunidad en Ámsterdam. En Ámsterdam había comunidad sefaradita y comunidad ashkenazita. La comunidad sefaradí, vean lo que dice el hijo del Shelah. Te juro, dice, que cuando recuerdo lo que vi en la Keilah de Ámsterdam con los sefaradim, se me revuelven las vísceras. Se puede decir así, una traducción así. ומצאתי שם אנשים חשובים והרבה תלמידי חכמים מהם, והייתי בבתי מדרשות שלהם, estuve en los בתי מדרשות de ellos, אשר לכל אחד מחיצה בפני עצמו, cada מדרש tiene sus cuartitos, ראיתי שהקטנים לומדים המקרא מבראשית עד לעיני כל ישראל, vi que los niños chiquitos estudian todo el Humash, desde Bereshit hasta לעיני כל ישראל, que es la última perashá, ואחר כך 24, después estudiaban los 24 libros del Tanaj, ואחר כך כל המשניות, después todas las mishnayot, de que Shenazar Gadol, cuando crecemos los judíos,
a los 13 años, el Bar Mitzvah, Az Matchil Limod Gemara. Entonces comenzaba a estudiar Gemara. Perush Tosafot con los comentaristas, Begadlu Beitzlijo Gama Super. Y vi que esa gente que estudió de esa manera creció y tuvo éxito en su estudio. Beanoji Bajiti Alze. Y yo lloré por esto, dice. ¿Por qué? Lama lo yasejem beatzenu. ¿Por qué nosotros en Ashkenaz tenemos que abandonar el estudio del Tanaj? ¿Por qué no hacemos lo que hacen ellos? ¿Qué acaso le va a dañar al niño que se llene su estómago de todo el Tanaj primero y después de Mishnayot, cuando tenga Bar Mitzvah, que pueda estudiar Gemara? Así termina el Shelah. También un pasajero, el hijo del Shelah, perdón, Rav Shechter, Rabbi Shabbatai Shechter. Hay un poeta que pasó por Ámsterdam y dice lo mismo. Dice, yo pasé por Ámsterdam y yo vi cómo los niños empezaban con tefilá y luego seguían con Humash. ואז ייכנסו לחדר השלישי ושם לומדים תורה עד שהם בקיאים לפרש בלשונם לשון לעז. Estudian Torah hasta que saben traducir toda la Torah en su idioma. ובכל שבוע לומדים היטב פירוש רש"י על כל הפרשה. Estudian la perashá completa con Rashi. Luego pasan a otro cuarto, a otro grado, ושם לומדים נביאים וכתובים, כסדר. Y ahí estudiaban los profetas y los ketubim כסדר, en orden. בניגון הטעמים, cantados, והנער קורא הפסוק בלשון הקודש, ואחר כך מפרש אותו בלשון לעז, y así estudian todo el Tanaj. Esa es la costumbre de los sefaradim, son los testimonios desde Sefarad, siglo XIV. Hay un testimonio fuerte de uno de los marranos, Jajamim, marranos que fueron obligados a convertirse al cristianismo, es el Efodi, se le llama. Él tenía un nombre cristiano, le llamaron Profiat Durán. Él públicamente era cristiano y a escondidas era judío. Y él dice lo siguiente: desde que nosotros los sefaradim, lo estoy diciendo, lo que digo a continuación, obviamente no lo digo por la realidad o la veracidad de las palabras, lo digo por la percepción de una persona de separar del siglo del siglo XIV. Es la percepción de él. Eso nos puede enseñar lo importante que era el Tanaj para ellos. Dice, hubo unos pogroms tremendos en Sefarad 1391. Él dice, desde que empezamos a despreciar y bajar la guardia del estudio del Tanaj, nos empezaron a perseguir los cristianos. Todo momento que nosotros estudiábamos Tanaj como debe de ser, Hashem nos cuidaba. Y dice, y yo no está lejos que diga que la Keilah de Aragón, que se salvó de las persecuciones de 1391, es porque ellos estudiaban mucho Tanaj. Así dice. Otra vez, les repito, no les estoy diciendo eso como algo que es una realidad veraz, sino es una percepción de un rab del siglo XIV acerca de esto. ¿Por qué acepté? Porque es lo nuestro. Es lo nuestro. Nosotros tenemos que regresar a esas costumbres de darle la importancia al Tanaj que se merece. Esa era la visión sefaradita. Los sefaradim siempre pensaron y siempre valoraron el estudio del Tanaj como el fundamento básico de la formación de un yehudí, en su conocimiento, en su persona, en su moral, en su ética, en todo. ¿Qué pregunta no está en el Tanaj? ¿Qué pregunta filosófica? ¿Qué pregunta moral? ¿Qué pregunta ética, ideológica? ¿Qué pregunta histórica del pueblo de Israel no está ahí? ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Quién no quiere saber cómo nos relacionamos con Dios? Desgraciadamente, el estudio del Tanaj o no se estudia, o a veces se estudia, desgraciadamente, se ha desperdiciado el estudio del Tanaj. Les voy a decir el ejemplo del desperdicio del estudio del Tanaj, desgraciadamente. Y Haz Shalom, que no se malinterprete la gran importancia que tienen los Hilonim de todo tipo que unen al pueblo de Israel
identifican al pueblo de Israel, pero hay cierto desperdicio, nos quedamos en un nivel superficial. El nivel del estudio del Tanaj tiene que ser mi amarle mí. ¿Quién le dijo a quién? Imagínense ustedes que ahorita tienen al profeta Yeshaya acá. Yo traigo a Yeshaya acá, a Yirmiyahu, a Yehezkel. ¿Qué le pregunto? Oye, ¿a qué hora le dijiste al rey Jezquiel lo que le dijiste? Y espérate, ¿a qué hijo se lo dijiste? ¿O cómo se llamaba tu hijo y el hijo de quién? ¿Y en dónde se lo dijiste? ¿En Beersheba o en Jerusalén? Eso. ¿Qué pregunta le harías al profeta Yeshaya si lo tienes acá? ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Qué quiere Hashem de mí? ¿En qué estamos errando? ¿Cuáles son las pasiones del ser humano, los errores, las virtudes, el liderazgo, la manera de liderar a un pueblo, de liderar a una comunidad? Todas las preguntas básicas están en el Tanaj. ¿Quién quiere saber cómo relacionarse con Dios? Vean Shira Shirim, vean Tehilim. ¿Cómo hay que relacionarnos con Dios? El concepto del Tanaj, hace un tiempo, yo doy clases de las mitzvot, de las 600 mitzvot después de la tefilá. Hay 60 mitzvot que el Rambam dice que son mitzvot que todo yehudí se va a encontrar con ellas en su vida cotidiana. Así dice el Rambam. De las 248 mitzvot, hay 60 mitzvot que todo yehudí va a encontrarse cotidianamente con ellas. Una de ellas, ¿cuál es? Dice el Rambam. Dice, si hay un profeta, hay una mitzvah de las 603 mitzvot, escuchar las palabras del profeta. Y yo cuando dije esa mitzvah dije, ¿de qué está hablando el Rambam? ¿Quién tiene profetas hoy en día? ¿Qué, hay profetas? ¿Dónde están los profetas? Lo que está diciendo el Rambam acá es que si tú en tu vida te encaminas de acuerdo a las instrucciones de los profetas del Tanaj, estás cumpliendo con la mitzvah de la Torah de Lishmoa Divrei Neviim. Es clarísimo eso, de escuchar las palabras de los profetas. El kiyum, el cumplir la mitzvah de escuchar a los profetas se cumple escuchando la palabra de los profetas, de los Neviim del Tanaj. Es por eso que es una emoción y es un zehut poder presentar estos libros, esta traducción de Rabbi Kaufman y estos comentarios de Rabbi Kaufman a todo el público latino que necesitan este tipo de herramientas para poder conectar con el Tanaj. Quiero terminar con una contradicción. La Gemara dice que en la época de Ptolomeo, uno de los Ptolomeos, se tradujo la Torá al idioma griego por 70 jajamim, y el día que se tradujo fue un día de desgracia para el pueblo de Israel. Fue un día de oscuridad para el pueblo de Israel. De hecho, hay un día de ayuno, de acuerdo al Masoret, a la tradición, que se hace por la traducción del Tanaj al griego. Pero por otro lado, hay una mitzvah de la Torá de traducir la Torá a 70 idiomas. Dice, está escrito en la Gemara, hay mitzvah de la Torá. Ellos tenían mitzvah de Hashem de traducir cuando entraron a la tierra de Israel la Torá en 70 idiomas. ¿Cómo es posible? Cuando se tradujo la Torá en la época de Ptolomeo fue un día de desgracia y de oscuridad para el pueblo de Israel. Y mucho tiempo antes era mitzvah traducir la Torá a 70 idiomas. ¿Cómo concilias estas dos cosas? La contestación que yo creo es que todo depende cómo y para qué se estudia el Tanaj. Si tú estudias Tanaj como lo querían estudiar los griegos en la época de Ptolomeo, entonces es un día de desgracia. ¿Qué entiendes por el Tanaj? ¿Para qué estudias el Tanaj? Pero si tú traduces el Tanaj para el fin que Dios quería que el Tanaj, que el mundo conozca el Tanaj, entonces es un día de mitzvah y de alegría. ¿Y de qué depende? El Tanaj nos puede construir, nos puede desarrollar, nos puede transmitir los valores judíos más profundos, nos puede transmitir la forma de vivir nuestro judaísmo con intensidad, con pasión, con todos los valores que mencionó mi suegro y mucho más de lo que nos imaginamos. Pero hay que saber estudiarlo. Y por eso, Rabotai, es un día de alegría. Tú estás cumpliendo con la mitzvah de Bekatartai Torah Zot Ba'eretev. ¿Por qué?
Porque Ravarie traduce el Tanaj, las Hamesh Megilot y Bezrat Hashem, todo el Tanaj, Bezrat Hashem, todo el Tanaj, de acuerdo a Hazal, de acuerdo a la interpretación de la tradición judía, que es importantísimo, tanto la traducción como los comentarios y las introducciones. Y eso va a ayudarnos a poder estudiar el Tanaj para cumplir con la mitzvah de Lishmoat Ibran Nevi'im, de escuchar las palabras de los Nevi'im. Muchísimas gracias.